Te estás preparando para salir de casa. Ya vas tarde. El camión no espera a nadie. Metes la mano al bolsillo, sacas el celular y justo en ese momento vibra. No es un mensaje, no es una llamada, es una notificación del banco. La lees una vez, luego otra. Saldo insuficiente. Comisión aplicada. 35 pesos, 50, a veces más. Todo porque una suscripción que ni recuerdas se cobró automáticamente cuando tenías menos dinero del que pensabas. No compraste nada, no disfrutaste nada, y aún así acabas de pagar una multa solo por existir. ¡Felicidades! Acabas de descubrir una verdad que casi nadie dice en voz alta. En México, ser pobre es caro, muy caro. No es que hayas tomado una mala decisión hoy, es que el sistema estaba esperando ese pequeño error. Estaba listo para castigarte, como si vivir con poco dinero fuera una falta moral que necesita corrección. Mientras otros pagan cero comisiones, reciben descuentos y beneficios, tú pagas extra. Por todo. Por respirar, por llegar justo, por no tener un colchón que te proteja. Y lo peor es que nadie te lo explica así. Te dicen que administres mejor tu dinero, que seas más disciplinado, que si no te alcanza es porque no te esfuerzas lo suficiente. Pero nadie habla del impuesto invisible que se le cobra a la gente que vive al día. Mi nombre no importa tanto. No soy gurú financiero, no vendo cursos, no tengo una fórmula mágica. Solo llevo años obsesionado con entender por qué hay personas que trabajan igual o más que otras, pero siempre están al borde del colapso financiero. Personas que sienten que cada mes empiezan desde cero. Personas que viven con la sensación constante de que cualquier pequeño problema puede destruir todo. Y si alguna vez has sentido eso, este video no es para darte esperanza vacía, es para explicarte qué está pasando realmente. Hoy no vamos a hablar de criptomonedas, no vamos a hablar de hacerte rico en 6 meses. No voy a decirte que te levantes a las 5 de la mañana ni que dejes de comprar café. Hoy vamos a hablar de algo mucho más incómodo. Vamos a hablar de por qué el dinero funciona en tu contra cuando no tienes suficiente, y de cómo el simple hecho de no tener un margen te mete en una trampa matemática casi imposible de ver cuando estás dentro. Existe un concepto que los economistas conocen muy bien, pero que casi nunca se explica de forma clara. Se llama la penalización por pobreza. Y no es una teoría, es una experiencia diaria para millones de personas en este país. Funciona así. Cuando tienes dinero, todo es más barato. Cuando no lo tienes, todo cuesta más. No porque los productos sean distintos, sino porque el sistema te cobra por no poder pagar por adelantado, por no tener ahorros, por no tener margen de error. Pensemos en algo básico, el súper. Si tienes suficiente dinero, puedes ir una vez al mes y comprar en volumen. Arroz, frijoles, aceite, papel de baño. El precio por unidad baja. Ahorras sin esfuerzo. Pero si vives al día, no compras para el mes, compras para hoy. Vas a la tiendita, compras el paquete pequeño, pagas más por menos. El mismo producto, la misma calidad, pero un precio más alto solo porque no puedes inmovilizar dinero. Eso no es mala administración, es una consecuencia directa de no tener liquidez. Y este patrón se repite en todo, en el transporte, en la comida, en la ropa, en la banca, especialmente en la banca, porque ahí el castigo es inmediato y brutal. Si mantienes cierto saldo, no pagas comisiones. Si no, pagas por manejo de cuenta. Si te atrasas, pagas recargos. Si te equivocas una vez, el banco no te da margen, te cobra. Y cuando no tienes suficiente, cada error cuesta el doble. Lo más irónico es que las personas con dinero ganan dinero solo por tenerlo. Intereses, beneficios, puntos, promociones. Mientras tanto, las personas sin dinero pagan intereses solo por sobrevivir. Tarjetas con tasas absurdas, préstamos con condiciones imposibles, pagos chiquitos que parecen manejables, pero que al final cuestan el doble o el triple.
No es una coincidencia, es el modelo de negocio. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al analizar el problema. Creen que todo se reduce a fuerza de voluntad, a disciplina, a inteligencia. Pero hay una parte que casi nadie quiere aceptar. El estrés financiero cambia la forma en la que piensas. Cuando no sabes si vas a llegar a fin de mes, tu cerebro entra en modo supervivencia. No piensa a largo plazo. No puede. Está demasiado ocupado resolviendo el hoy. El recibo, el transporte, la comida. Eso no te hace irresponsable, te hace humano. Estudios muestran que el estrés constante reduce la capacidad cognitiva, no porque seas menos capaz, sino porque tu mente está saturada. Y cuando estás saturado, tomas decisiones que desde afuera parecen malas, pero desde adentro son las únicas posibles. Aceptas pagos en abonos, compras lo más barato aunque dure menos, aplazas problemas pequeños que luego se vuelven enormes, no porque no entiendas las consecuencias, sino porque no tienes espacio mental para otra cosa. Mientras tanto, alguien con un colchón financiero no solo ahorra dinero, ahorra energía mental. No vive pensando qué pasará si algo sale mal. Puede planear, comparar, esperar. Y esa diferencia lo cambia todo. No porque sea mejor persona, sino porque el sistema lo premia por tener margen. Y aquí viene la parte incómoda. El sistema no está roto, funciona exactamente como fue diseñado. Cada comisión, cada recargo, cada interés alto, todo está calculado para extraer más dinero de quienes menos tienen. No es personal, es matemático. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Este es solo el comienzo, porque antes de hablar de cómo salir de esta trampa, hay que entender qué tan profunda es y por qué los consejos financieros tradicionales no solo no ayudan, sino que a veces empeoran la situación. Pero eso viene después. Por ahora, quédate con esta idea. No estás fallando. Estás jugando un juego en el que las reglas cambian según cuánto dinero tienes, y nadie te explicó eso cuando empezaste. El problema se vuelve todavía más oscuro cuando miras de cerca cómo funciona el dinero cuando pasa por un banco. Porque aquí es donde la penalización por pobreza deja de ser invisible y se vuelve descarada. No importa qué banco sea, no importa si es grande, pequeño, tradicional o digital. Todos juegan el mismo juego. Y el juego es simple. Si tienes dinero, eres un buen cliente. Si no lo tienes, eres un riesgo que debe ser castigado. Cuando mantienes cierto saldo, el banco te sonríe. No pagas manejo de cuenta, no pagas transferencias, a veces hasta te ofrecen beneficios. Pero baja de ese número mágico, aunque sea por un día, y todo cambia. De repente empiezan a aparecer cargos que nunca pediste, comisiones por no cumplir el mínimo, penalizaciones automáticas, intereses que se acumulan en silencio. No importa si fue un error, no importa si fue algo fuera de tu control. El sistema no tiene compasión, tiene reglas. Y lo más perverso es que esas reglas afectan casi exclusivamente a la gente que vive al día, a la persona que cobra la quincena y ya sabe que ese dinero tiene nombre y apellido antes de llegar. Renta, transporte, comida, escuela. Cuando todo tu dinero ya está comprometido, no existe el margen. Y sin margen, cualquier movimiento inesperado se convierte en una catástrofe financiera. Un cobro automático, un pago que se adelanta, un recibo que sube más de lo normal, y de pronto estás en números rojos, no por gastar de más, no por lujos, sino porque el calendario no perdona. Y ahí llega el castigo. Intereses diarios, recargos, comisiones que no parecen grandes por sí solas, pero que juntas forman una sangría constante, una gotera que nunca se cierra. Si alguien te prestara 100 pesos y te cobrara 50 por devolverlos al día siguiente, todos dirían que es un abuso, que es un robo. Pero cuando un banco hace exactamente eso con otro nombre, se le llama comisión, se le llama interés, se le llama servicio, y se normaliza, se vuelve parte del paisaje financiero, algo que así es. Y claro, siempre aparece la voz que dice que la solución es simple, que solo no gastes lo que no tienes, que lleves mejor control, que seas más ordenado. Pero esa voz casi siempre viene de alguien que nunca ha vivido sin margen, de alguien que no sabe lo que se siente revisar el saldo con miedo, de alguien que no entiende que cuando vives al límite, el error no es una opción.
Y aún así, el error ocurre. Aquí es donde entra el crédito, ese falso salvavidas que parece solución, pero en realidad es una trampa. Porque cuando tienes buen historial, el crédito es barato. Tasas bajas, plazos razonables, opciones. Pero cuando no lo tienes, el crédito se convierte en castigo. Intereses altísimos, condiciones abusivas, pagos pequeños que duran años. Y como no tienes otra opción, aceptas. Aceptas la tarjeta con tasa absurda porque necesitas pagar algo hoy. Aceptas los pagos en abonos porque no puedes pagar de contado. Aceptas el préstamo rápido porque no tienes un fondo de emergencia. Y cada una de esas decisiones parece lógica en el momento, pero juntas crean una red que te aprieta más cada mes. No avanzas, solo sobrevives. Y mientras tanto, el sistema te observa. Mide tus retrasos, registra tus errores, baja tu calificación. Te vuelve más caro. Es un círculo perfecto. No tienes dinero, entonces pagas más. Como pagas más, te queda menos. Como te queda menos, sigues pagando más. No hay pausa, no hay botón de reinicio, solo más presión. Pero el daño no es solo financiero, es mental. Vivir así cambia tu relación con el tiempo. Todo se vuelve urgente. Todo es hoy. No hay espacio para pensar en 6 meses, mucho menos en 5 años. Cuando alguien te habla de inversiones, de rendimientos, de futuro, suena como una burla, como si te pidieran que pienses en el clima de mañana cuando tu casa se está inundando ahora mismo. Y es aquí donde muchos consejos financieros se vuelven insultantes. Te dicen que inviertas para ganar un 8% anual mientras tú estás pagando 20, 30 o más en intereses. Te dicen que pienses en el largo plazo mientras tu presente se desmorona. Es como pedirle a alguien que pinte las paredes mientras el techo se está cayendo ahora mismo. La verdad incómoda es esta. Antes de construir riqueza, tienes que dejar de perder dinero. Antes de crecer, tienes que dejar de sangrar. No puedes ganar una carrera mientras alguien te está atando los pies. Y eso es exactamente lo que hacen las comisiones, los intereses y los cargos ocultos. Te mantienen en el mismo lugar por más que te esfuerces. Y aquí viene una de las realizaciones más duras. Muchas personas no están estancadas porque ganen poco, están estancadas porque cada peso que entra sale multiplicado en contra, porque el sistema extrae valor antes de que puedan usarlo para mejorar su vida, porque nunca llegan al punto en el que el dinero deja de ser una emergencia constante. Pero entender esto cambia algo importante, cambia al enemigo, dejas de pelearte contigo mismo, dejas de pensar que todo es culpa tuya y empiezas a ver el problema con claridad. No es falta de carácter, es falta de margen, no es falta de inteligencia, es exceso de presión. Y cuando entiendes eso, también entiendes por qué el primer paso no es ganar más, no es invertir, no es multiplicar. El primer paso es crear espacio, un pequeño colchón, un respiro, algo que te saque del modo emergencia. Porque mientras vivas ahí, el sistema siempre va a ganar. Todavía no estamos hablando de soluciones finales. Todavía no es el momento de pensar en libertad financiera. Antes de eso, hay que romper una pieza clave de esta máquina. Y esa pieza es la que te mantiene reaccionando todo el tiempo en lugar de decidir. Eso es lo que viene después. Todo empieza a cambiar en el momento en que dejas de vivir en reacción constante. No cuando ganas más dinero, no cuando encuentras el trabajo perfecto, sino cuando por primera vez tienes un pequeño espacio entre tú y el desastre, un margen, un colchón, algo que no se va en cuanto llega. Para muchos, esa idea suena imposible, casi ofensiva, como si alguien te dijera que respires tranquilo cuando sabes que mañana vence la renta. Pero aquí está la verdad que casi nadie explica bien. Sin ese margen, todo lo demás es ruido. Cuando tienes 0 ahorros, cualquier problema se convierte en una emergencia. Una llanta ponchada no es solo un inconveniente, es una amenaza directa a tu estabilidad. Una visita al doctor no es cuidado preventivo, es una decisión entre salud y comida. Un recibo más alto de lo normal no es una molestia, es el inicio de una cadena de atrasos que te puede perseguir por meses. Vivir así no es vivir, es apagar incendios sin descanso. Pero cuando tienes incluso una pequeña cantidad guardada, algo cambia en tu cabeza. No porque de repente seas rico, sino porque el mundo deja de sentirse tan frágil. Ese dinero no está ahí para hacerte feliz, está ahí para comprarte tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para decidir,
tiempo para no aceptar la primera mala opción que se cruza en tu camino. La mayoría de la gente cree que un fondo de emergencia es un lujo, algo que se construye después, cuando sobre dinero, pero la realidad es justo la opuesta. El fondo no es el resultado de estabilidad, es la causa. Es la diferencia entre tomar decisiones desde el miedo o desde la lógica. Es la barrera que te separa del sistema que te castiga por cada error. Y no estamos hablando de cifras imposibles, no estamos hablando de decenas de miles. En el contexto de México, incluso una cantidad modesta puede cambiarlo todo, lo suficiente para cubrir un imprevisto común sin recurrir a crédito caro, lo suficiente para no atrasarte, lo suficiente para no entrar en la espiral. Ese primer colchón no te hace libre, pero te saca del hoyo. Aquí es donde muchas personas fallan, porque esperan el momento perfecto para empezar, esperan ganar más, esperan pagar todo, esperan tener control, pero ese momento casi nunca llega por sí solo. El sistema no te da tregua para que te prepares, siempre hay algo más que pagar, siempre hay una urgencia nueva. Por eso, el inicio tiene que ser imperfecto, pequeño, incómodo. No se trata de cuánto guardas al principio, se trata de crear el hábito de protegerte antes de que el dinero desaparezca, de pagarte a ti primero, aunque sea poco, porque ese acto, repetido con constancia, empieza a cambiar la relación que tienes con el dinero. Deja de ser algo que solo se va, empieza a ser algo que también se queda. Y hay algo todavía más importante que casi nadie menciona. Ese colchón no solo te protege de emergencias, te da opciones, y las opciones son el verdadero privilegio en este sistema. Cuando tienes un margen, puedes decir no, puedes esperar, puedes comparar, puedes negociar, puedes cambiarte de proveedor, puedes evitar el trato abusivo, no porque seas más listo, sino porque no estás desesperado. La desesperación es el estado favorito del sistema, porque una persona desesperada acepta lo que sea, firma lo que sea, compra lo que sea, aplaza lo importante y paga de más por lo urgente. Pero una persona con un pequeño respaldo ya no juega ese juego, no corre, no entra en pánico, y eso, aunque no lo parezca, es una ventaja enorme. Empiezas a notar cambios sutiles. Ya no compras lo más barato solo porque es lo único que alcanza hoy. Empiezas a pensar en cuánto va a durar, en cuánto va a costar a largo plazo, en si ese gasto te va a ayudar o te va a traer otro problema después. No porque te volviste experto en finanzas, sino porque por fin tienes espacio mental para hacerte esas preguntas. Este es el punto en el que muchas personas sienten por primera vez que no todo está en su contra, que el dinero deja de ser solo una fuente de ansiedad, que cada pequeño avance no se borra al mes siguiente. Y esa sensación es peligrosa, pero no para ti, es peligrosa para el sistema que vive de mantenerte al límite. Porque cuando ya no estás en modo supervivencia, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a notar cuántos cargos innecesarios tienes, cuántos servicios no usas, cuántos pagos automáticos se comen tu ingreso sin aportar valor real. Empiezas a cerrar fugas, no con sacrificios extremos, sino con claridad. Y aquí es donde todo se vuelve estratégico. Cada peso deja de ser solo algo que se gasta, se convierte en una herramienta, en una decisión, en una forma de reducir costos futuros. Ya no se trata de privarte de todo lo que disfrutas, se trata de dejar de financiar un sistema que se aprovecha de tu urgencia. Pero este progreso trae una nueva tentación, una que ha hecho caer a muchas personas justo cuando empiezan a salir, la tentación de la recompensa inmediata. Después de tanto tiempo de restricción, de estrés, de decir que no, cualquier respiro se siente como una invitación a soltar el control. Y ahí es donde el sistema espera de nuevo. Porque ese pequeño margen que tanto te costó construir no es dinero libre, no es premio, no es para presumir, es tu escudo, es lo que te mantiene fuera de la trampa, y usarlo mal puede regresarte al punto de partida más rápido de lo que imaginas. Este es el momento crítico, donde la disciplina deja de ser solo aguantar y se convierte en estrategia, donde tienes que decidir si ese dinero va a trabajar para ti o si va a desaparecer en algo que no cambia nada. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, define si sigues avanzando o vuelves a caer. Pero aún falta una pieza clave, porque salir del hoyo no es solo ahorrar, es cambiar la forma en la que compras, eliges y evalúas cada cosa que entra a tu vida. Y eso es lo que viene a continuación. Hay un momento en el que te das cuenta de algo incómodo.
No todo lo que parece barato realmente lo es, y no todo lo que parece caro es un error. Este cambio de perspectiva no llega cuando lees un libro ni cuando ves un video. Llega cuando empiezas a notar patrones en tu propia vida. Cuando te das cuenta de que estás comprando lo mismo una y otra vez, reemplazando, reparando, improvisando, pagando 2 veces, 3 veces, a veces sin darte cuenta. El sistema ama lo barato de corto plazo, porque lo barato te mantiene regresando, te mantiene pagando, te mantiene atrapado. Compras los zapatos más económicos porque es lo que alcanza hoy. Se rompen en unos meses, vuelves a comprar. Compras el electrodoméstico más barato, falla justo después de la garantía. Pagas técnico o compras otro. Compras el mueble más accesible, se vence, se mueve, se cae, nada dura, todo se reemplaza. Y cada reemplazo parece pequeño, pero juntos forman una fuga constante de dinero. Las personas con margen juegan otro juego, no porque sean mejores, sino porque pueden. Pueden pagar más una vez para no pagar después. Pueden pensar en durabilidad, en costo total, en largo plazo. Y esa diferencia, repetida durante años, crea una brecha enorme, no solo en dinero, sino en tranquilidad. Aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que esto se trata de gastar más. No es así. Se trata de gastar con intención, de preguntarte si lo que compras resuelve un problema de forma permanente o solo lo aplaza, de entender que hay compras que te encadenan y compras que te liberan. Y aprender a distinguirlas es una de las habilidades más importantes que nadie te enseña. El truco del sistema es enfocarte siempre en el pago pequeño, en la mensualidad, en el abono, en el hoy. Te dicen que es accesible, que no duele, que todos lo hacen, pero lo que no te muestran es el costo total, lo que pagarás al final, lo que ese objeto te va a costar en tiempo, en estrés, en reemplazos. Porque si vieras el número completo desde el principio, muchas decisiones se volverían absurdas. Cuando empiezas a pensar así, todo cambia. Ya no preguntas si puedes pagar este mes, preguntas cuánto te va a costar este problema durante los próximos años. Ya no te emocionas con la oferta inmediata, te interesa la consecuencia a largo plazo. Y esa forma de pensar no te convierte en alguien frío o tacaño, te convierte en alguien estratégico. Es aquí donde muchos sienten que están nadando contracorriente, porque todo a tu alrededor te empuja a consumir sin pensar, a cambiar de teléfono cada año, a financiar muebles, a suscribirte a servicios que apenas usas, a pagar por conveniencia. Todo está diseñado para que vivas rentando tu propia vida. Rentas tu casa, rentas tu transporte, rentas tus cosas, rentas incluso tu entretenimiento. Y mientras más rentas, menos control tienes. El cliente ideal para muchas empresas no es el que paga de contado, es el que paga a plazos, el que se atrasa, el que renueva automáticamente, el que no puede irse porque irse cuesta. Ese cliente es estable, predecible, rentable, y suele ser la persona que menos margen tiene, no porque quiera, sino porque el sistema lo empujó ahí. Pero cuando empiezas a salir de ese modelo, algo interesante ocurre. Empiezas a recuperar control, a comprar menos, pero mejor, a tener menos cosas, pero más útiles, a reducir la cantidad de decisiones repetitivas que te cansan. Y eso libera algo muy valioso, energía mental. Ya no estás todo el tiempo resolviendo fallas, reemplazos, urgencias pequeñas. Tu vida se vuelve un poco más silenciosa, un poco más estable. No es un cambio rápido, no es un cambio cómodo. A veces duele pagar más por algo que sabes que es mejor, especialmente cuando durante años te entrenaron para elegir siempre lo más barato. Pero con el tiempo empiezas a notar que ciertas compras dejan de aparecer en tu lista, que ciertos problemas desaparecen, que ciertos gastos ya no regresan. Y eso no es casualidad, es el resultado de haber cambiado el enfoque. Este es el punto en el que dejas de ser solo un consumidor, te conviertes en alguien que invierte en su propia estabilidad, en su tiempo, en su tranquilidad. Y eso asusta al sistema, porque una persona que no vive apagando incendios es una persona más difícil de explotar,
Una persona que no está desesperada no acepta cualquier trato, no cae en cualquier oferta, no vive persiguiendo descuentos que no resuelven nada. Pero aquí viene una verdad dura. Este camino no es popular, no se presume, no se ve bien en redes, no da historias llamativas, no te hace sentir rico rápido. Es lento, silencioso, a veces aburrido, pero funciona, porque no depende de suerte, depende de consistencia y de entender cómo te están cobrando por no pensar a largo plazo. Y justo cuando empiezas a sentir que tienes un poco más de control, aparece la pregunta final, la más importante de todas. ¿Cómo evitar caer de nuevo? ¿Cómo no perder lo que tanto te costó construir? ¿Cómo protegerte en un sistema que siempre va a intentar regresarte al mismo lugar? Eso es lo último que falta entender. Llegar hasta aquí ya te pone en una posición distinta. No porque todo esté resuelto, no porque el sistema haya cambiado, sino porque ahora ves el juego con claridad. Y cuando entiendes las reglas reales, algo poderoso ocurre. Dejas de moverte por inercia, dejas de reaccionar, empiezas a elegir. La mayoría de las personas no están atrapadas porque no sepan qué hacer, están atrapadas porque el sistema no les da espacio para hacerlo, porque viven tan cerca del límite que cualquier decisión se toma desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad inmediata. Y mientras sigas ahí, todo consejo suena vacío, toda promesa parece lejana, todo futuro se siente ajeno. Pero una vez que sales, aunque sea un poco, te das cuenta de algo importante. El dinero no es solo números, es tiempo, es opciones, es calma. Es la capacidad de decir no cuando algo no te conviene, y esa capacidad cambia todo. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con pequeñas decisiones que se acumulan. Empiezas a notar que ya no todo te presiona igual, que un imprevisto ya no te paraliza, que una oferta dudosa ya no te seduce tanto, que una comisión ya no pasa desapercibida. Te vuelves más consciente, más intencional, no porque seas más fuerte, sino porque ya no estás ahogado. Y eso es lo que el sistema más teme, a una persona que entiende, a una persona que no se culpa por todo, a una persona que deja de pagar el impuesto invisible de la desesperación, porque esa persona empieza a cerrar fugas, a eliminar abusos, a usar su dinero como herramienta, no como castigo. No se trata de volverte frío, no se trata de dejar de disfrutar la vida, se trata de dejar de financiar un modelo que se alimenta de tu urgencia. Se trata de usar cada peso como un voto a favor de tu estabilidad, de tu futuro, de tu tranquilidad. No todos van a escapar de esta trampa, no porque no puedan, sino porque muchos nunca se dan cuenta de que están dentro. Siguen creyendo que el problema son ellos, que si fallan es por falta de carácter. Y mientras piensen así, el sistema gana, porque no hay nada más rentable que alguien que se culpa a sí mismo mientras le siguen cobrando. Pero tú ya sabes algo distinto. Sabes que no se trata de hacerte rico rápido, se trata de dejar de empobrecerte lento, de dejar de sangrar por 1000 cortes pequeños, de construir una base que no se derrumbe con el primer viento. Este camino no es glamuroso, no da historias virales, no promete lujos inmediatos, pero funciona, porque no depende de suerte, depende de entender cómo te están cobrando por no tener margen y decidir que ya no vas a pagar ese precio. El dinero siempre va a intentar controlarte si no tienes control sobre él, pero cuando empiezas a crear espacio, aunque sea poco, la relación se invierte. Dejas de servirle al sistema, empiezas a usarlo, y esa diferencia, con el tiempo, lo cambia todo. No necesitas hacer todo perfecto, no necesitas hacerlo rápido, solo necesitas no rendirte ante la idea de que esto es lo único que hay, porque no lo es. Hay otra forma de vivir, más lenta, más consciente, menos ruidosa, pero mucho más libre. Y esa libertad no empieza con más ingresos, empieza con claridad, con margen, con la decisión de no seguir pagando el costo de estar siempre al límite. Eso es lo que nadie te dice, y ahora ya no puedes dejar de verlo.